Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta oportunidad quiero retransmitir la conferencia que di en el marco del foro organizado por Benancham el día 7 de mayo de 2020 sobre aspectos fiscales de COVID-19 con el propósito de tratar con más detalle algunos temas que no pudieron ser comentados por las lógicas limitaciones de tiempo, por lo que probablemente también en esta oportunidad tenga que dividir la teleconferencia en dos partes, ¿no? Después de todo lo que se ha analizado sobre el tema de la pandemia COVID-19 y los efectos fiscales que la misma va a tener, viene ahora una fase muy compleja en la cual las empresas deben asumir posiciones y tomar decisiones concretas para registrar fiscalmente lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir en el corto y mediano plazo, ¿no? La realidad es que una de las secuelas insuperables del evento de fuerza mayor y caso fortuito originado por la pandemia COVID-19 será que muchos contribuyentes van a reportar pérdidas desde el punto de vista financiero y desde luego fiscal, ¿no? No me voy a ocupar de todas las pérdidas fiscales, solo de algunas de las que pueden derivarse específicamente del problema de COVID-19, que sin ánimo de hacer una enumeración taxativa de esos quebrantos, podríamos mencionar a título general las pérdidas de activos fijos afectados directa o indirectamente a la producción de la renta como consecuencia, por ejemplo, de deterioro por falta de mantenimiento, robo, hurto, vandalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Las pérdidas accidentales de inventario por eventos ajenos a la voluntad del contribuyente, las pérdidas por la necesaria destrucción de inventario como consecuencia de la expiración, obsolescencia, descomposición o inutilidad sobrevenida de productos, y las pérdidas derivadas de obligaciones no cumplidas de la más diversa naturaleza, eh, eh, establecidas en contratos ya celebrados que fiscalmente supongan muy probablemente ingresos declarados, pero ingresos que finalmente no van a ser recibidos, ¿no? Eh, Muchas voces realmente autorizadas opinan que COVID-19 es un evento disruptivo único en la historia, completamente inédito por la extensión y profundidad de sus efectos y que ha llegado para cambiar muchas cosas, ¿no? Se estima que el desempleo en los Estados Unidos, que en este momento anda por una cifra bastante importante, de alrededor del 14%, pudiera llegar hasta un 34%, y lo propio en países europeos como España, Italia y Francia. El Banco Central de España estima, por ejemplo, que el país va a sufrir una contracción de su Producto Interno Bruto que podría llegar hasta un 22.5%. Colombia, que preveía un crecimiento del 3%, está reportando que probablemente tenga un decrecimiento de su Producto Interno Bruto del 6.5%, de modo que pues estamos en una situación bastante delicada desde el punto de vista económico, y ello tiene trascendencia desde luego en el aspecto fiscal. En uno de los tal vez mejores análisis que he leído, la reputada consultora internacional McKinsey ha señalado que la recesión actual es fundamentalmente diferente de las recesiones de las recientes décadas, porque estamos experimentando no un mero revés en el ciclo de negocios, sino una reestructuración del orden económico, ¿no? Que es algo verdaderamente, una afirmación verdaderamente delicada, ¿no? Y ellos mismos dicen que para muchas organizaciones el único punto de agenda es la supervivencia en el corto plazo, mientras que otras organizaciones están mirando con dificultad a través de la niebla, de la incertidumbre, pensando acerca de cómo se van a posicionar una vez que esta crisis haya cesado y vuelvan las cosas a la normalidad. La cuestión es cómo será esa normalidad. Y de eso se trata precisamente, de lo que se ha llamado de manera muy simple pero elocuente the New Normal, o la nueva normalidad. COVID-19 nos va a dejar como herencia una normalidad distinta, no solo en el ejercicio fiscal que transcurre, sino también en los subsiguientes. Vamos a tener que lidiar por un buen rato con una situación que se ha salido por completo de lo habitual, que no se relaciona con el giro ordinario de ninguna empresa, que no es lo usual o corriente, ni aquí ni en ninguna parte, ¿no? Es lo que nosotros hemos definido como una singularidad, ¿no? Es decir, una situación única en todos los sentidos posibles. Y esa
Esa singularidad obliga a reexaminar muchas cosas, entre ellas el derecho, que como ciencia social no es estático, sino dinámico y debe adaptarse a los cambios. Esta coyuntura extraordinaria por sus particulares características requiere con más intensidad que nunca que volvamos a los fundamentos axiológicos de la tributación y que se hagan valer los principios constitucionales que gobiernan el ejercicio del poder, las potestades y las competencias tributarias, ¿no? Y en especial no debemos olvidar que los tributos se imponen en virtud del consentimiento de los ciudadanos manifestado a través y solo a través de la ley formal y material, que los tributos solo deben gravar manifestaciones reales y no meramente nominales de capacidad contributiva, y en tercer lugar que los tributos no pueden tener efectos confiscatorios. En los dos últimos casos, toda interpretación de la norma tributaria que conduzca a grabar manifestaciones irreales o ficticias de capacidad contributiva y que en razón de ello tengan un efecto confiscatorio, es una interpretación inadmisible que debe ser rechazada. Entonces, teniendo en cuenta estos principios, es necesario establecer como regla general en el ámbito que nos concierne, es decir, a los efectos de la deducibilidad de las pérdidas fiscales, el hecho de que el impuesto sobre la renta, o mejor dicho, de que la manifestación de voluntad escogida por el legislador en el impuesto sobre la renta es precisamente la obtención de enriquecimientos netos y desde luego disponibles, y estos son los incrementos de patrimonio que resulten después de restar de los ingresos brutos los costos y las deducciones, y dentro de las deducciones naturalmente y con muchísima relevancia las pérdidas, que son resultados económicos negativos que potencialmente pueden ocurrir en cualquier actividad económica. Antes de entrar en el tema específico de las pérdidas a las que me refería anteriormente, quisiera tratar un tema general, pero que es muy importante y sobre el cual la doctrina se ha pronunciado en reiteradas ocasiones y que afecta todo el espectro de las pérdidas en general. Ustedes saben que de acuerdo con el segundo parte del artículo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y el muy confuso artículo 4 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se impide las pérdidas o se impide que las pérdidas extraterritoriales se imputen contra ingresos territoriales. Y eso, como ha dicho la doctrina, que luego será debidamente citada, es una violación de principios constitucionales, en especial el principio de capacidad contributiva y de los propios principios de renta mundial y de globalidad de la renta. Nosotros, si hemos escogido el sistema de renta mundial desde 1999 para los ingresos gravables, también debe acogerse ese sistema para todas las minoraciones de la base imponible y en especial para las pérdidas, porque lo contrario conduce a una aplicación sesgada, desequilibrada, incongruente del impuesto sobre la renta y en particular del sistema de la renta mundial, ¿no? No hay duda que esto viola el principio de capacidad contributiva, porque al no permitir que se imputen pérdidas extraterritoriales contra ingresos territoriales, a pesar de haber ocurrido un quebranto real, resulta esto entonces en un incremento artificial, ficticio de la base imponible y del impuesto a pagar, y no existe ningún argumento racional para proscribir la obtención del verdadero resultado neto cuando la pérdida a compensar es extraterritorial y el ingreso de fuente territorial. El artículo 27.6, ya entrando en materia de la Ley de Impuestos sobre la Renta, permite la deducción de las pérdidas sufridas en los bienes que constituyen el activo fijo destinado a la producción de la renta, cuando estas pérdidas provengan de caso fortuito, fuerza mayor, no hayan sido compensadas por seguros u otras indemnizaciones y no hayan sido imputadas al costo. Se ha opinado que como la norma se refiere a bienes que conforman el activo fijo, se incluye tanto los bienes tangibles como los bienes intangibles. En un principio es un poco complicado imaginar cómo puede ocurrir una pérdida de un bien intangible. Y por eso yo, para formarme una mejor opinión, acudí pues a los expertos. Tuve una conversación muy enriquecedora con mi amigo Ricardo Alberto Antequera, toda una autoridad en Venezuela y Latinoamérica en materia de propiedad intelectual
y bienes intangibles, hijo del ilustre y recordado maestro don Ricardo Antequera Parili, padre, fundador de los estudios de propiedad intelectual en Venezuela, de una destacadísima figura a nivel internacional. Y de esta conversación con Ricardo Alberto constatamos pues que efectivamente la singularidad, esto que estamos viviendo, puede producir pérdida de bienes intangibles o la disminución de su valor. Por ejemplo, como un supuesto de pérdida de un activo intangible, tenemos muchos contratos de licencia en la industria del entretenimiento que quedan vaciados de contenido por imposibilidad sobrevenida de cumplir su objeto. Tenemos el caso de producciones cinematográficas o de series de Netflix, no sé, giras de grupos musicales, conciertos, exposiciones, entre otros, ¿no? Y como supuesto de pérdida de valor de intangible como consecuencia de COVID-19, tenemos el caso de algunas marcas que van a sufrir un revés importante. Por ejemplo, muchos se preguntan si el manejo de la pandemia COVID-19 en España por la alianza Sánchez-Podemos va a dañar la marca España, que como ustedes saben es una marca muy importante en los ámbitos económico, cultural, social, científico y tecnológico en la promoción de la imagen de la madre patria en el extranjero, ¿no? Eh, volviendo al análisis de este artículo 27.6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, la frase destinados a la producción de la renta utilizada por el legislador y que es reiterada en el artículo 64 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, debe entenderse en forma amplia y por lo tanto comprensiva de la totalidad de los bienes que están determinados para cumplir alguna función, aunque sea mediata o indirecta, en el proceso de generación de la renta. Aquí no caben interpretaciones restrictivas porque esto no es un beneficio o incentivo fiscal, sino la determinación sobre base cierta de la renta neta fiscal, para lo cual es indispensable la consideración de las pérdidas que son sustraendos necesarios de la renta bruta. Como es natural, la pérdida deducible es aquella no compensada por seguros u otras indemnizaciones, pero lo importante aquí no es si el bien está protegido por un seguro, sino si la indemnización de la pérdida se ha producido efectivamente, lo que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Obviamente puede saberse de antemano si esa pérdida no va a ser reparada porque, por ejemplo, el bien simplemente no está asegurado o el evento no entra dentro de la cobertura ofrecida por el seguro. Y en estos casos el requisito de que la pérdida no esté compensada por seguros u otras indemnizaciones se entiende cumplido o mejor dicho, probado ya de una vez con una simple verificación. Pero si el bien y el siniestro entran en la cobertura, pero la indemnización no se ha producido, nada tiene que probar el contribuyente, porque no haber recibido la indemnización es un hecho negativo y los hechos negativos no son objeto de prueba. Y además aquí la carga de la prueba la tiene aquel para quien es más fácil probar, que en este caso es la administración tributaria, a quien correspondería probar que la indemnización sí fue pagada. Y eso lo hace de manera muy simple dirigiendo un oficio a la compañía aseguradora, que la compañía aseguradora está obligada a responder por los deberes de colaboración en el suministro de información con la administración tributaria. Afortunadamente la jurisprudencia ha entendido esto así en decisión número 1595 del Juzgado Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de fecha 29 de febrero de 2012 en el caso Coca-Cola FEMSA. En cuanto al origen de la pérdida, lo único relevante es que el evento que la produce sea ajeno a la voluntad del contribuyente y además que sea imprevisto e insuperable, y por eso es que se habla justamente de caso fortuito o fuerza mayor. Pero esta enumeración de caso fortuito o fuerza mayor no es taxativa sino enunciativa, porque no es racional que se admitan unas causas extrañas no imputables pero otras no, cuando que todas las causas extrañas no imputables comparten exactamente los mismos elementos. Es decir,
Son circunstancias ajenas a la voluntad de las personas, imprevistas e insuperables. De modo que debe entenderse que la norma incluye, además del caso fortuito y la fuerza mayor, el hecho de un tercero, el hecho del príncipe, incluso la culpa de la víctima, o en términos más simples, robos, hurtos, actos vandálicos, rotura, consunción y eventos naturales como incendios, inundaciones, derrumbes y por supuesto una pandemia, ¿no? El artículo 64 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta excluye la deducción de pérdidas de bienes destinados a la producción de rentas exentas o exoneradas, cuando lo cierto es que esta limitación no está en la ley, ¿no? En mi opinión está, y bueno, en opinión de la doctrina que yo comparto, esta, esta limitación es inconstitucional, entre otras cosas porque viola el artículo 236.10 de la Constitución, que es el fundamento de la potestad reglamentaria, porque se altera el espíritu, propósito y razón del artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que en ningún caso sugiere siquiera la posibilidad de esta distinción, ¿no? Y por lo tanto, esta disposición debe entenderse o debe desaplicarse por mandato del conjunto de los artículos 7 y 334, primera parte de la Constitución, que consagran respectivamente el principio de primacía de la norma constitucional y el principio de aplicación preferente de la norma constitucional. Además, pues el hecho de que una norma reglamentaria se salga de lo que establece la ley y agregue cosas que el legislador no ha dicho es una violación del artículo 2.1 del Código Orgánico Tributario, o mejor dicho, del artículo 2 del Código Orgánico Tributario, que consagra la estructura de las fuentes normativas del derecho tributario. Pero además esta disposición es nula porque regula elementos que son propios de la determinación de la base imponible en el impuesto sobre la renta, como lo son las pérdidas, y eso es una violación de los artículos 317 de la Constitución y 3.1 del Código Orgánico Tributario. Se ha afirmado también que el parágrafo tercero del artículo 64 de la Ley de Impuestos sobre la Renta contradice la ley al señalar que debe declararse como ingreso a los fines de su gravamen el exceso que resulte de restar del monto obtenido por concepto de indemnización la pérdida realmente sufrida en los bienes destinados a la producción del enriquecimiento, habida consideración de la depreciación o amortización acumulada. Más allá del problema del exceso reglamentario, que sí lo hay, nos parece que esta norma viola directamente el artículo 14.5 de la ley, porque se trataría de un ingreso exento, el recibido como consecuencia de una indemnización pagada por una compañía de seguro, ¿no? En cuanto a las pérdidas de inventario, las hemos dividido en pérdidas que son totalmente involuntarias y en pérdidas que son voluntarias pero forzadas por las circunstancias. En cuanto a los bienes que no son activos fijos, sino que forman parte del inventario, las pérdidas sufridas en los mismos son deducibles conforme a la interpretación a contrario censo del parágrafo 19 del artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y según se deduce también del artículo 64 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta y del artículo 1, parágrafo único de la Providencia del CENIAT número 0391 del 11 de mayo de 2005. Siempre que se cumplan con los requisitos mencionados en el artículo 27.6 que ya analizamos. Aquí se trata de pérdidas que pueden ocurrir en el inventario por un evento ajeno a la voluntad del contribuyente, como son, por ejemplo, los robos y hurtos a los transportes que traen mercancía a los negocios, a los establecimientos, o los actos vandálicos o incluso delictivos de robo y hurto a estos establecimientos comerciales, o como consecuencia de otros eventos involuntarios imprevistos e inevitables. La pérdida aquí es perfectamente deducible si proviene de causas extrañas no imputables, si no ha sido imputada el costo,
si no ha sido compensada por seguros u otras indemnizaciones y si se trata de un bien afectado a la producción del enriquecimiento. Lo que voy a decir es casi una perogrullada, pero simplemente quisiera recordar que la autorización por parte de la administración tributaria para la deducción de esta pérdida no es necesaria porque se trata de un evento ajeno a la voluntad del contribuyente, ¿no? Un evento imprevisto e insuperable que, bueno, para eso no se puede pedir una autorización, ¿no? Pero la Providencia 0391 de todas maneras aclara que en este caso no es necesaria una autorización. Lo que sí es necesario que el contribuyente notifique a la administración tributaria dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que ocurrió el evento que ha sufrido la pérdida, ¿no? La providencia no dice si estos días son hábiles o continuos, pero se interpreta que son días hábiles de acuerdo con el artículo 10.2 del Código Orgánico Tributario y 42 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Aunque la ley no lo dice, es lógico que ese plazo de 3 días hábiles no puede comenzar sino cuando el contribuyente tiene conocimiento del evento que provocó la pérdida. Y por otro lado, en estos momentos en que estamos en una situación de confinamiento y de paralización de actividades, ese plazo no debería correr por aplicación de lo establecido en los artículos 10, parágrafo único y 162 del Código Orgánico Tributario, 42 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 166 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y la disposición transitoria sexta del decreto del estado de alarma. La providencia señala además que el sujeto pasivo debe de presentar pruebas de los hechos que provocaron la pérdida del inventario, ¿no? Si estamos hablando de pérdidas de inventario que tienen su origen en la pandemia COVID-19 y sus efectos colaterales como el decreto de estado de alarma y todas las restricciones y limitaciones derivadas del mismo, se trata o bien de hechos notorios o bien de regulaciones legales que no requieren prueba alguna, ¿no? Este hecho extraordinario y complejo que hemos calificado como una singularidad no requiere ser probado. Lo que debe probarse es la pérdida del bien y la relación de causalidad entre la singularidad, es decir, entre este acontecimiento COVID-19 y todas sus cuestiones colaterales, y la pérdida del bien. Tiene que haber una relación de causalidad entre las dos cosas y eso debe demostrarse. Al lado de estas pérdidas que hemos llamado involuntarias están las pérdidas voluntarias pero forzadas por las circunstancias, ¿no? Este supuesto es desarrollado por el parágrafo 19 del artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y el parágrafo 4 del artículo 64 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. En este caso el inventario debe destruirse porque ha expirado, es obsoleto, está en estado de descomposición o se ha vuelto inútil sobrevenidamente, ¿no? El parágrafo 19 la ley del artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta dice lo siguiente, ¿no? No se admitirá la deducción de pérdidas por destrucción de bienes de inventario o de bienes destinados a la venta, punto y coma, ni tampoco la de activos fijos destinados a la producción de la renta que no cumplan con las condiciones señaladas en el numeral sexto del presente artículo. A partir de una interpretación literal de la norma se ha dicho que las pérdidas provenientes de la destrucción de inventario no son deducibles, porque el enunciado normativo está dividido con un punto y coma y la primera parte de ese enunciado normativo dice no se admitirá la deducción de pérdida por destrucción de bienes de inventario o de bienes destinados a la venta, punto y coma, ni tampoco la de activos destinados a la producción de la renta que no cumplan con las condiciones señaladas en el numeral sexto del presente artículo. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Si nos atenemos a la interpretación literal de la norma, el uso del adverbio tampoco supone que una oración o un sintagma queda incluido en una negación hecha con anterioridad, es decir, que las dos partes de la oración o el sintagma están unidas y forman parte de una misma idea. Entonces, en este caso,
debe entenderse que no se admite la destrucción de inventario o de bienes destinados a la venta, ni tampoco de activos fijos destinados a la producción de la renta que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 27.6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Pero más allá de esta interpretación literal, resulta que desde el punto de vista teleológico o de la intención del legislador, no es posible eh, negar el descargo de estas pérdidas si de lo que se trata es de determinar sobre base cierta la verdadera renta neta del sujeto pasivo, según lo que expusimos al principio. La verdad es que la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta de 2014, que ha sido muy criticada por la doctrina, sometió la deducción de estas pérdidas a los mismos requisitos establecidos para la pérdida de bienes que forman parte del activo fijo, es decir, que se trate de bienes destinados a la producción de la renta, que la pérdida provenga de caso fortuito o fuerza mayor o en general de causas extrañas no imputables, que no haya sido indemnizada por seguros y que no se haya imputado al costo. La doctrina ha dicho que el origen de este cambio producido en la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta de 2014 obedece al criterio reiterado de la Administración Tributaria de que no son admisibles las pérdidas por destrucción de inventario que se originan en el vencimiento de un bien perecedero, al entender que dicho vencimiento es un riesgo propio del negocio o en todo caso proviene de la culpa del contribuyente que no manejó adecuadamente sus inventarios. Yo coincido con lo que al respecto ha expresado la doctrina en el sentido de que no es cierto que la expiración, obsolescencia, descomposición o inutilidad sobrevenida de productos que forman parte del inventario del contribuyente sea un evento que proviene de la negligencia, la impericia o la imprudencia del sujeto pasivo y que por lo tanto es solo este quien debe asumir las consecuencias negativas de su actuación culposa. La realidad, como ha afirmado la doctrina, es que nadie emprende un negocio o emprende y gerencia un negocio con la intención de perder mercancía. Y eso es absurdo completamente. Y cuando el contribuyente se ve forzado a destruir inventario, sin duda porque un evento ajeno a su voluntad que no pudo prever y que es insuperable, lo obliga a tomar una medida tan extrema y tan drástica como esa. La verdad es que en Venezuela la producción de cualquier cosa y el manejo de inventario es una tarea heroica, un verdadero reto, porque la economía venezolana no responde a ningún criterio de racionalidad. Eh, el consumo no se asocia con hábitos más o menos uniformes de cualquier consumidor, sino que atiende a la amenaza permanente de la escasez, a la desaparición de los productos y a las múltiples restricciones y controles que imponen los organismos supervisores o fiscalizadores del Ejecutivo Nacional. De modo que la gestión de las empresas es permanentemente obstaculizada por los entes reguladores, las cadenas de distribución se interrumpen o simplemente desaparecen y encima de eso pues los servicios públicos son irregulares y ahora se agrega a eso el problema del combustible. Entonces si a todas estas circunstancias que son propias de nuestra economía se agrega este tremendo problema del COVID-19, la singularidad, no hay duda de que puede presumirse, salvo prueba en contrario, que toda destrucción de inventario que se haya producido desde que se declaró el estado de alarma, mientras este se mantenga, mientras perduren sus secuelas, es una situación completamente ajena a la voluntad de los objetos pasivos de la imposición. No admitir estas pérdidas derivadas de la destrucción de inventario es inconstitucional, porque conduce a una medición inexacta e injusta de la renta y, y por ende se viola el derecho constitucional a ser grabado solo hasta el límite que fijan las manifestaciones reales de capacidad contributiva. Bien, la destrucción de los inventarios está sometida a una autorización previa de la Administración Tributaria y al procedimiento de los requisitos establecidos en la Providencia 0391 del CENIAT, que se encarga específicamente de desarrollar este supuesto. Dentro de ese procedimiento se contempla la designación de un funcionario de la Administración Tributaria que va a presenciar la destrucción del inventario y a dejar constancia de ello en un acta fiscal. Pero por razones de salubridad pública, el contribuyente puede proceder a destruir el inventario
en presencia de un funcionario autorizado por la ley para dar fe pública, es decir, un registrador, un notario o un juez, previa notificación a la administración tributaria de esta circunstancia. Y en este caso, donde no es un funcionario de la administración, sino un funcionario autorizado para dar fe pública, quien presencia la destrucción del inventario, también debe levantarse un acta donde conste la cantidad de la mercancía destruida, así como el valor monetario de lo que se está destruyendo. Ahora, durante la declaración del estado de alarma, este es uno de los procedimientos administrativos que debería entenderse suspendido, porque existe imposibilidad material de designar un funcionario de la administración tributaria que presencie la destrucción del inventario, y es muy probable que tampoco sea posible lograr que un funcionario que pueda dar fe pública presencie esta destrucción y levante el acta respectiva. Entonces, creemos que podría solicitarse por correo electrónico la autorización para proceder a la destrucción, como se desprende el artículo 2, aparte único de la Providencia 0391, y si median razones de salubridad pública y ante la imposibilidad de que se designe un funcionario de la administración tributaria para presenciar la destrucción, o que ésta la presencia un juez, un registrador o notario, podría dejarse constancia de esa destrucción de inventario con la presencia de 5 testigos, aplicando por analogía el artículo 853 del Código Civil, que se refiere al testamento que no puede ser registrado y se otorga entonces frente a testigos. En este caso, de acuerdo con el artículo 855 del Código Civil, todos los testigos van a firmar el acta y 2 de los testigos por lo menos van a reconocer judicialmente su firma y el contenido del acta dentro de los 6 meses siguientes al otorgamiento de la misma, ¿no? El contribuyente, por supuesto, también debe firmar el acta y también debe reconocer judicialmente tanto su firma como el contenido del documento. Si todo lo anterior ocurre, esta acta así levantada tendría el valor equivalente a un documento registrado, a menos que los testigos fueran tachados por vía principal o incidental, o se produjere plena prueba de la falsedad de lo que indica el acta. En cuanto al hecho de la salubridad pública, de que está involucrada la salubridad pública y es necesario proceder a la destrucción del inventario, no hay duda, por ejemplo, de que en el caso de las medicinas y los alimentos perecederos, el riesgo de afectación de la salud pública es un hecho notorio que no requiere ser demostrado. Nadie en su sano juicio puede discutir que la destrucción de inventarios en el caso de alimentos descompuestos o no aptos para el consumo humano, o que han devenido no aptos para el consumo humano, y de medicinas vencidas, es una cuestión evidentemente de salubridad pública. Entonces, en estos casos no hay nada que probar, eso es un hecho notorio. Sin embargo, desafortunadamente esa no ha sido la posición de los tribunales, como puede verse, por ejemplo, en una sentencia, la número 1373 del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, de fecha 20 de marzo de 2015, en el caso Pfizer de Venezuela, ¿no? La Providencia 0391 establece que los bienes a ser destruidos deben valorarse a su costo de adquisición o valor histórico. La verdad es que esta previsión nos parece injusta porque no permite deducir la verdadera magnitud de la pérdida, pero en cualquier caso, más allá de la valoración aplicable, la determinación de ese valor no es una materia que pueda regularse en una providencia, porque atañe a la definición de elementos propios de la reserva legal como la base imponible, y por lo tanto la providencia no ha debido meterse con eso. Bueno, hasta aquí la primera parte de este asunto de las pérdidas fiscales y su demostración. En una próxima sesión vamos a hablar de las cuentas incobrables y vamos a cerrar hablando de algunos temas probatorios importantes en este asunto. Y aprovecharé en esa oportunidad también de darles toda la bibliografía y la jurisprudencia relacionada con este caso. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.